Parte 1. La noche del café en Bilbao. Daniel nunca imaginó que una simple caminata bajo la lluvia pudiera convertirse en un recuerdo imposible de borrar. Había terminado antes de lo habitual en el restaurante que dirigía y decidió atravesar las calles del casco viejo de Bilbao. Buscaba solo un café caliente, nada más. Entró en una cafetería de esquina, iluminada con luces cálidas que parecían invitar a quedarse. Pero lo que encontró dentro lo dejó sin aire. En la mesa junto a la ventana estaba Lucía, su esposa, riendo con un hombre al que Daniel no reconocía. No era una risa cualquiera, era esa risa franca, ligera, que él no escuchaba desde hacía meses en casa. Lucía se inclinó hacia él y el hombre correspondió al gesto. Fue un instante, un movimiento natural, pero suficiente, un beso. El mundo de Daniel se contrajo. Sintió que el murmullo del café se apagaba, que la lluvia golpeando contra los cristales sonaba más fuerte que cualquier palabra. Permaneció de pie unos segundos, incapaz de reaccionar. Nadie lo miraba. Él era invisible en ese lugar donde su vida acababa de quebrarse. Sin decir nada, dio media vuelta y salió. La humedad del aire le quemaba los pulmones y cada paso bajo la lluvia era más pesado que el anterior. Sacó el móvil de su bolsillo, con los dedos temblando. Podría llamarla, podría enfrentarla ahora mismo, pero no lo hizo. Guardó el teléfono y siguió caminando hacia el puente que cruzaba el Nervión. Miró el río oscuro, preguntándose si lo que había visto era real o solo una cruel ilusión. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si aquel hombre era solo un amigo? Pero en su pecho sabía la respuesta. Y mientras la ciudad seguía con su rutina indiferente, Daniel se quedó parado en el puente, empapado, atrapado en un silencio que pesaba más que cualquier grito. Parte 2. Sombras de sospecha. Daniel volvió a su apartamento con la sensación de que cada objeto lo miraba con juicio. La lluvia había calado sus zapatos, y el café que compró seguía caliente, pero no podía concentrarse en nada. Lucía entraba en su mente en cada silencio, en cada reflejo del espejo. ¿Por qué no lo había notado antes? Cada sonrisa, cada mirada, cada excusa empezaba a tener un matiz distinto. Al día siguiente, decidió hablar con Roberto, su amigo de toda la vida. Se encontraron en un pequeño bar cerca del puerto. Daniel apenas pudo articular las palabras. La vi, con otro hombre, en un café, besándose. Roberto frunció el ceño y se inclinó sobre la mesa. ¿Estás seguro? Podría haber sido un malentendido. Daniel negó con la cabeza, un nudo de frustración apretándole la garganta. No, no me equivoqué. Todo encaja. Sus viajes, sus llamadas tardías, esas historias de trabajo. Todo. Roberto lo escuchó en silencio, mientras la brisa del puerto colaba el olor del mar por la ventana abierta. Daniel sacó su móvil, con la tentación de revisar mensajes, fotos, cualquier señal que confirmara sus peores sospechas, pero se contuvo. Algo le decía que necesitaba pruebas, no suposiciones. Esa misma tarde, Daniel contactó a Miguel, un investigador privado recomendado por Roberto. Miguel aceptó seguir discretamente a Lucía, observar sus movimientos sin levantar sospechas. Daniel se sentía atrapado entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a lo que descubriría. Cada vez que escuchaba el timbre del móvil, su corazón saltaba, esperando un mensaje que podría destruirlo o aliviarlo temporalmente. En la noche, mientras la ciudad dormía, Daniel se sentó frente a la ventana de su apartamento, mirando las luces reflejadas en el Nervión. La lluvia había cesado, pero la sensación de humedad permanecía en su pecho, pegajosa y fría. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir seguridad, o si su vida ya había cambiado para siempre. Parte 3. La puerta prohibida. Daniel recibió la dirección esa misma tarde. Miguel había localizado un apartamento en el centro de Bilbao, donde Lucía pasaba horas a escondidas. El corazón le latía con fuerza mientras conducía por calles estrechas y empedradas, tratando de no pensar en lo que encontraría. Cada semáforo, cada cruce, parecía alargar el tiempo y la ansiedad. Llegó al edificio, moderno, casi impersonal, con cristales oscuros que reflejaban su propio rostro tenso. Subió en el ascensor, intentando calmar la respiración, y se encontró frente a la puerta del apartamento. Un instante de duda. ¿Abrir o irse?
La llave que Miguel le había facilitado estaba fría en su mano. La giró despacio. Dentro, el aroma de perfume y colonia masculina lo golpeó antes que sus ojos pudieran procesar la escena. En la sala, Lucía y un hombre desconocido, elegante, charlaban y reían. Se inclinaban uno hacia el otro y se encontraron en un beso. Daniel retrocedió, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La imagen quedó grabada en su mente, un momento simple, cotidiano para ellos, devastador para él. No gritó, no llamó su atención. Solo salió del apartamento con pasos pesados, la llave todavía caliente en su bolsillo. Afuera, la ciudad seguía con su rutina indiferente, pero para Daniel todo había cambiado. Caminó sin rumbo, cada sombra parecía un recordatorio de la traición. Esa noche no durmió. Se sentó frente a la ventana de su apartamento, mirando el reflejo de las luces en el nervión. La lluvia había regresado, y con cada gota golpeando el cristal, sentía que su mundo se deshacía en silencio. Recordaba cada detalle de la escena, la risa, la cercanía, el beso, y cómo él, impotente, no había podido hacer nada. Parte 4. Alianza inesperada. Al día siguiente, Daniel recibió un mensaje que no esperaba. Era de una mujer llamada Carmen, que resultó ser la esposa del hombre que había visto con Lucía. La invitaba a encontrarse en un pequeño café cerca del puerto de Santander. Nervioso y curioso, Daniel aceptó. Cuando se vieron, ambos notaron la misma mezcla de dolor y confusión reflejada en los ojos del otro. Carmen habló primero, con voz temblorosa. Sabía que algo pasaba. Y lo confirmé. También he visto cosas que no deberían existir entre nosotros. Daniel asintió, sintiendo un extraño alivio. No estaba solo en su desconcierto, alguien más había sufrido las mismas heridas. Sentados frente a frente, con el murmullo de las olas colándose por la ventana, comenzaron a hablar de lo que habían descubierto. Detalles que antes parecían insignificantes ahora tenían sentido. Llamadas inesperadas, regalos misteriosos, horarios que no coincidían con la rutina familiar. La conversación, aunque tensa, generó un vínculo silencioso. Sin prisas, trazaron un plan: no confrontar, no escandalizar, solo hacer que las verdades ocultas fueran visibles de manera que Lucía y el otro hombre comprendieran que sus secretos ya no estaban a salvo. Cada palabra estaba medida, cada gesto pensativo. Entre ellos surgió una complicidad inesperada, apoyo mutuo frente a la traición compartida. Al caer la tarde, Daniel y Carmen caminaron por el malecón, las sombras del puerto alargando sus figuras. Había silencio, pero en ese silencio se sentía un acuerdo tácito. Ambos cuidarán de sus propios corazones, pero también se vigilarán mutuamente para que nada quede sin respuesta. Parte 5. El choque inevitable. Daniel invitó a Lucía a dar un paseo por la orilla del Nervión, buscando un lugar neutral para hablar. Cada paso hacía crujir la madera del muelle bajo sus pies, como si el mundo marcara el ritmo de su tensión. Lucía lo miró con sorpresa. «¿Qué quieres decirme, Daniel?», preguntó, intentando sonar tranquila, pero su voz traicionaba un hilo de nerviosismo. Él respiró hondo y por primera vez habló con claridad. «Sé lo que has hecho. Vi lo que ocurrió en Bilbao. Y no es solo eso, he notado tus mentiras, tus escapadas, tus secretos». Lucía se quedó en silencio, los ojos fijos en el agua que reflejaba las luces de la ciudad. Un instante después, intentó acercarse, con un gesto suave, y hubo un beso que pareció ser una súplica silenciosa. Daniel retrocedió apenas perceptiblemente, su rostro inmutable, aunque por dentro cada latido era un grito. Mientras caminaban, el aire fresco del río mezclaba la tensión y el silencio incómodo. Cada palabra no dicha pesaba más que cualquier reproche abierto. Daniel sintió la tentación de gritar, de exigir explicaciones, pero recordó a Carmen, recordó la alianza silenciosa y su promesa de actuar con prudencia. Esa noche, Daniel y Carmen se encontraron de nuevo, frente al puerto. Hablaron de lo ocurrido, cada detalle reforzando la certeza de que los secretos tenían consecuencias inevitables. Entre ellos surgió un respeto profundo y silencioso, un entendimiento de que juntos podrían sostenerse, aunque no habría reconciliación fácil.
El viento arrastraba la brisa marina, mezclando olor a sal y humedad con la sensación de final inminente. Daniel comprendió que nada volvería a ser igual. La relación con Lucía había terminado, y el camino hacia la verdad y la paz sería largo y lleno de incertidumbre. Parte 6. Luces y sombras. Pasaron los días, y Daniel y Carmen continuaron con su rutina, pero cada momento juntos estaba cargado de la tensión de lo que había quedado atrás. Las calles de Santander parecían más silenciosas, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante la historia que ellos vivían. A veces Daniel se encontraba mirando el río, pensando en cómo las pequeñas decisiones de Lucía habían alterado toda su vida. Un martes por la tarde recibieron una llamada inesperada de Lucía. Su voz sonaba distinta, quebrada pero serena. «Daniel, necesito decirte algo, aunque quizás sea demasiado tarde». Él mantuvo la calma, aunque el corazón latía con fuerza. Escucharla ya no era miedo, sino curiosidad. Lucía habló de arrepentimiento, de momentos que nunca volverían y de la claridad que había alcanzado al ver cómo Daniel había seguido adelante. Mientras tanto, Daniel compartía cada detalle con Carmen. La complicidad entre ellos había crecido y por primera vez sentía que podía confiar plenamente en alguien. Un leve beso entre ellos fue un gesto silencioso de apoyo y conexión, distinto de los del pasado, un vínculo nacido de respeto y entendimiento, no de impulsos efímeros. Esa noche caminaron juntos por el puerto. Las luces de los faroles se reflejaban en el agua, creando un mosaico de sombras y destellos que parecía simbolizar sus vidas, fragmentadas pero hermosas a su manera. Daniel comprendió que la felicidad no estaba en borrar el pasado, sino en aceptarlo y seguir adelante, llevando consigo las lecciones y el crecimiento que la traición había dejado. Antes de despedirse, Daniel y Carmen se miraron en silencio. Una sonrisa ligera cruzó sus rostros, mezcla de alivio y esperanza. Supieron que la historia con Lucía y los secretos no definiría sus vidas futuras. El mundo seguía girando, y ellos tenían la libertad de construir algo auténtico, aunque imperfecto. Fin de la historia.